Nos ubicamos, hermanos, en Éxodo capítulo 20. En el día de hoy vamos a culminar esta serie que hemos tenido acerca de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 17. 10º mandamiento. Éxodo 20, 17. Dice la palabra del Señor, el último de los mandamientos que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, escuchó a viva voz de parte de Dios mismo. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20, 17. En el día de hoy vamos entonces a culminar este estudio con el 10º mandamiento acerca de que no debemos codiciar. No codiciar. Entonces, para tener un panorama general de este estudio, vamos a tener el bosquejo de la clase de hoy de la siguiente manera. En primer lugar, conozcamos el significado. ¿Qué significa no codiciar y sus implicaciones? No codiciarás. Lo segundo, vamos a ver la perspectiva que da el Nuevo Testamento del 10º mandamiento. Cómo se veía, cuáles eran las cosas que puntualmente en el Nuevo Testamento se destaca en cuanto al 10º mandamiento. Y en tercer lugar veremos lo que enseñó el Señor Jesucristo junto con el 10º mandamiento. Jesucristo y el 10º mandamiento. Vayamos inmediatamente a nuestro primer encabezado. ¿Qué significa el 10º mandamiento? ¿Qué significa no codiciarás? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué conlleva el no codiciar? ¿Cómo caemos en este pecado? ¿Sí? Recuerden la definición, hermanos, de pecado. La palabra pecado significa transgresor de la ley divina. Eso es alguien pecador. Cuando transgredimos o violamos la ley de Dios, somos contados como pecadores. En ese sentido, hemos entendido en todas estas clases que hemos llevado, estas 10 clases hasta el día de hoy, hemos entendido que todos somos transgresores de la ley. Absolutamente todos. Nadie puede decir que es justo delante de Dios. Entonces, ¿qué significa el codiciar? La palabra codiciar en el hebreo, la palabra en hebreo, tiene que ver con ese deseo desordenado, egoísta e indomado, es decir, que no se controla. Es un deseo desordenado, es un deseo indómito, es un deseo que me cautiva de tal manera que ya no solamente quiero hacerlo, sino que me obsesiono por tenerlo, ¿sí? Es, digamos, de esa manera. Es un deseo desmedido sobre algo. Quiero tener esa cosa. A como de lugar, yo lo deseo y yo lo voy a tener, y mi vida va a girar en torno a obtener tal cosa. ¿Qué es lo que se prohíbe en este mandamiento? Codiciar lo que le pertenece a otro. Tanto el 8º mandamiento, no hurtarás, como este 10º mandamiento, no codiciarás lo que le pertenece a otro, son 2 mandamientos que tienen que ver con el que el Señor apunta a lo que es el respeto de la propiedad privada. No tiene sentido, no tendría sentido, no codiciarás lo de tu prójimo, si el Señor no estuviera hablando implícitamente del respeto de la propiedad privada. Es decir, no anheles lo que otros por derecho y legítimamente tienen, ¿ok? Por derecho tienen. No anheles lo que por derecho no tienes, ¿ok? Haciendo ese juego de palabras. Se prohíbe entonces el desear con desenfreno, con ímpetu, algo que tiene la otra persona o algo que disfruta la otra persona. No es solamente posesiones materiales. Podemos hablar de que la codicia tiene que ver también con el estatus o una posición. Yo quiero alcanzar eso y toda mi vida va a girar en torno a alcanzar esa posición que el otro tiene, ¿sí? Entonces,
yo voy a hacer todo lo posible por hundir a aquella persona y yo ponerme allí. Quítate tú para ponerme yo. Esa es codiciar. Pero la codicia tiene un doble significado. En primer lugar, es un deseo secreto por algo que pertenece a otro. Fíjense, y ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado, hasta dónde alcanza la ley de Dios. Si bien hemos entendido que cada uno de estos aspectos de la ley de Dios tiene que ver con cosas que se ven, que se palpan, es decir, ¿cómo sé yo que alguien ha hurtado? Porque tiene la pertenencia de otra persona. ¿Cómo sé yo que alguien ha adulterado? Porque se consiguen, hay evidencias físicas de que la persona ha incurrido en tal o cual pecado. Sin embargo, ¿cómo sabemos que alguien ha incurrido en la codicia? Si es algo interno, es algo que viene del deseo del corazón. Fíjense que la ley de Dios no solamente nos habla entonces, y es realmente lo que el Señor Jesucristo hablaba en las bienaventuranzas, o mejor dicho, en el Sermón del Monte, hablando acerca del espíritu de la ley. Es decir, no es solamente las cosas que se hacen de manera externa, sino cuidar el corazón. Y aquí la ley de Dios nos habla, mira tu corazón, ¿qué tanto deseas? Si deseas lo que tiene otro, un deseo secreto por algo que pertenece a otro, y una acción que brota de ese deseo de tomar lo deseado o lo codiciado, ¿sí? Entonces, ese es un doble significado. No solamente tener el deseo, sino accionar en virtud de ese deseo o motivado por ese deseo, ¿ok? Eso es en sí lo que podemos hablar del significado de este mandamiento. B.H. Carroll dijo acerca de esto: así como prohíbe aún el desear lo que es de otro, así prohíbe todos los métodos y medios injustos de alcanzar nuestros deseos en esa materia. ¿Sí? Él concuerda con lo que hemos estado hablando. No solamente se prohíbe el desear, sino que se prohíbe usar cualquier método para alcanzar a como de manera lo deseado. Hay cosas que debemos desear legítimamente, por supuesto, pero ya cuando tú sabes que hay algo que le pertenece a otra persona y simplemente quieres tumbarlo, como decimos acá, y tu vida gira en torno a eso, a derrumbar al otro y sobreponerte tú, entonces ahí tu deseo te está controlando de tal manera que haces daño a tu prójimo. William MacDonald, no el de los arcos, ¿verdad?, sino un comentarista, él comentó toda la Biblia, dice, en este punto dice que allí el mandamiento enseña que es pecado codiciar cualquier cosa que Dios nunca quiso que tuviéramos. Cuando alguien es codicioso, por lo general es un amargado contra Dios. En primer lugar, Dios, ¿por qué tú no me diste esta familia? ¿Por qué, Dios, tú le diste ese esposo a ella y a mí no? Dios, ¿por qué tú le diste esa esposa a él y a mí no me diste esa esposa? Señor, ¿por qué a mí no me tocó estudiar en tal lado y por qué él sí? ¿Sí? Entonces hay un asunto de comparación y de amargura de por qué él sí y yo no. Entonces, el pecado es renegar de la providencia particular que Dios ha tenido contigo. Es decir, tú le estás diciendo, Señor, los planes que tú has tenido conmigo han sido peores de lo que yo hubiese imaginado para mí mismo. Claro, ¿quién va a querer lo malo para uno? Nadie. Pero codiciar es compararse, Señor, prácticamente decir, yo también tengo el mismo derecho que el otro. El otro está disfrutando algo que yo quiero y que tú me lo niegas, entonces yo estoy básicamente amargado contra Dios. Eso es la codicia. Características principales de este mandamiento de manera general. Las características de este mandamiento de forma general. En primer lugar, podemos decir que se relaciona con otros pecados muy íntimamente, muy estrechamente. Se relaciona con lo que es la envidia,
se relaciona con la avaricia y el egoísmo. La envidia es frustrarse o que hay un daño almático, es decir, no hay tranquilidad por el bien del otro, porque el otro le está yendo bien. Hay una amargura, hay un corazón malicioso de que mi felicidad está en torno a que el otro le vaya mal y a mí me vaya bien. Entonces se relaciona con el pecado de la envidia y de la avaricia. La avaricia es no estar satisfecho con lo que se tiene ahora, sino que mi vida gira en torno a más y más y más y más posesiones. Es decir, yo no descanso hasta tener, bueno, si es posible, el mundo entero. La avaricia es eso, quiero más y más. Un avaricioso es una persona que piensa, bueno, tengo una meta, y cuando alcanza la meta de tener ese asunto material, dice, bueno, ahora me voy a plantear otra meta más fuerte. Y así va, y quiere alcanzar, y su vida se va a ir. Los 50 años, los 70 años, los 80 años alcanzando cosas, y va a perder su vida buscando eso. En eso va a girar su vida. Y el egoísta es obviamente la persona que piensa en él mismo, en su propia satisfacción, no le importa el bien del otro, sino que piensa en su felicidad. Piensa que aquella cosa le va a dar felicidad, y cuando la tiene se da cuenta que no, entonces busca otro objetivo para alcanzar su felicidad. Entonces, la característica del codicioso de este mandamiento es que se relaciona muy estrechamente con la envidia, la avaricia y el egoísmo. De hecho, en las Escrituras, hermanos, cuando se habla de avaricia, cuando se habla de envidia, también podemos decirlo como un sinónimo de codicia. Es decir, cuando estemos estudiando las Escrituras y veamos lo que es avaricia, codicia, podemos decir, bueno, esto está dentro del campo del 10º mandamiento. ¿Ok? Número 2. Los mandamientos anteriores, es lo que acabo de decir hace poco, prohíben el acto manifiesto y el deseo de obrar mal. Es decir, abarca hasta el corazón, hasta los deseos. Los deseos del corazón implica también este mandamiento. Y en tercer lugar, este es uno de los mandamientos que podemos decir que es la raíz o la base de toda la segunda tabla de la ley, es decir, mi relación con mi semejante, el amor al prójimo, toda aquella parte de la ley que se relaciona con nuestros semejantes. Como yo soy codicioso y yo quiero tener aquella cosa, no me importa si mato. Como soy codicioso y anhelo la mujer del otro, entonces adultero. Como soy codicioso y quiero la pertenencia de esa persona, hurto y robo. Como soy codicioso y quiero tener la posición que la otra persona quiere, lo difamo. Entonces, la codicia podemos decir que es el caldo de cultivo para las demás, no solamente los demás pecados de manera tan grande o de manera general, sino para incurrir en los otros pecados explícitos que aparecen en el decálogo, en los 10 mandamientos, en la ley de Dios. ¿Cuáles son los síntomas de un codicioso? ¿Cómo saber si eres un codicioso o una codiciosa? ¿Cómo sabemos si somos culpables de este pecado o no? ¿Cuáles serían los síntomas que a mí me dicen, debo arrepentirme de este pecado? Lo tengo. Reconocer que tenemos ese pecado y la solución para el pecado. De hecho, alguien me preguntó hace poco, ¿cómo debemos tratar a un homosexual? ¿Cómo debo yo tratar con esta persona? Yo le dije, la homosexualidad es un pecado y la única manera de hablar con alguien es reconocerlo como un pecador, no como alguien que se ha desviado. No, es un pecador, así como el borracho es un pecador y yo debo tratarlo como un pecador, así como el adúltero es un pecador, heterosexual y todo es un pecador. Entonces yo debo saber que al pecador yo debo
en primer lugar, llamarlo de arrepentimiento, decir su condición con amor, con gracia, pero decirle la verdad. Asimismo debemos tratar con el codicioso, que sigue siendo un pecador, pero debemos entender que hay personas que demuestran más que otras. Es un pecado. ¿Cuáles son los síntomas de ese pecado? ¿Cuáles son? Recuerden que es un pecado que se anida en el corazón, pero sí hay manifestaciones externas. Es como una enfermedad. La enfermedad, ¿cómo detecto yo qué tipo de enfermedad tiene? Según los síntomas. Asimismo es la codicia. En primer lugar, y esto que voy a dar, esta lista que voy a dar, no es simplemente una lista jerárquica o de prioridades, simplemente una lista general para que usted se pruebe a sí mismo. Número 1, pensar que no podemos estar contentos y felices sin aquello que anhelamos o codiciamos. La codicia es desear con desenfreno aquella cosa. Si en mi corazón no hay felicidad por lo que ya tengo ahora, sino que mi felicidad viene en torno a tener esa cosa, a tener esa persona, a tener las posesiones de esa persona, entonces soy un codicioso. Cuando tu vida no está plena en Cristo Jesús, si tú eres creyente, cuando tú dices, no, es que me falta esto, me falta aquello, pero eres creyente, sí, pero me falta esto, entonces no hay plenitud en Cristo, no hay satisfacción de que tienes lo máximo en la vida, que es el Señor Jesús, tienes el perdón de pecado. Si no te regocijas en eso, si no estás agradecido a Dios por eso, las cosas obviamente terrenales te van a frustrar. Número 2, envidia y celos porque otras personas poseen lo que nosotros codiciamos. Es un asunto que uno mismo sabe, me cae mal esa persona. ¿Por qué? Pues porque tiene ese carro que yo tanto he querido y del mismo color. Tienen los mismos gustos que yo. Entonces la envidia, me cae mal que la otra persona esté disfrutando de algo que yo he anhelado disfrutar. Es decir, no me puedo gozar con aquel que se goza. Es un codicioso. Otro síntoma, confundir mis necesidades reales con deseos codiciosos. Hay necesidades reales y hay necesidades ficticias. Hay necesidades que nos creamos nosotros mismos. No voy a ser detallista en ejemplos, pero ciertamente nosotros sabemos las cosas que necesitamos, pero muchas veces la confundimos. No, es que eso yo lo necesito, pero realmente no lo necesitas, sino que tienes una ambición de tal manera que crees que lo necesitas, pero realmente no es así. Es un corazón codicioso. Cada uno podrá decir en su corazón, no vea a su esposa y dice, que yo sabía, siempre le digo, eso no lo necesitas. No vea a su esposa, no vea a su esposo. Simplemente considere su propio corazón. Realmente lo que deseo lo necesito. Sí, necesito un Lamborghini de color rojo para andar sirviendo al Señor por toda Venezuela. No, es un corazón avaro, codicioso. Realmente no necesitas un Lamborghini, no necesitas un Ferrari, necesitas un vehículo que el Señor provee y ya. Señor, pero ¿por qué me diste este Renaultcito? Sea agradecido con lo que Dios provee. Y si no provee, gracias Señor, porque de alguna manera me puedo trasladar. Confundir necesidades reales con deseos codiciosos. Entonces la gente se camufla y se justifica de esos deseos. No, pero es que yo necesito eso, yo deseo eso con todo mi corazón porque lo necesito. Se justifican a sí mismos. Alguien que se autojustifica sabiendo en su corazón que no necesita tal cosa, tiene un corazón codicioso. Otro síntoma, pensamientos que se centran en las cosas de este mundo. Mi vida gira en torno a mi negocio. Si a mí me quitan el negocio, me asfixio, dejo de respirar, no puedo más. Si a mí me quitan el teléfono, ahí sí es verdad, se me fue el mundo,
Me voy y me lanzo por un puente. El que piensa en tener cosas de este mundo más que todas las cosas y que mi vida gira en torno a eso, a los recursos económicos nada más, tiene un corazón codicioso, un corazón avaro, envidioso. Cuando estoy entonces dispuesto a hacer cualquier sacrificio y pagar cualquier precio para obtener esas cosas codiciadas o deseadas, más que las cosas espirituales. Sí, bueno, la iglesia es muy bonito lo que dicen, chévere, pero yo estoy esperando el momento en que se me dé ese negocio. Para mí no importa, mi pensamiento está girando, está maquinando cómo hacer plata de alguna u otra manera. Y bueno, sí, bueno, hoy es domingo, bueno, ¿qué más? Voy a tener que ir para la iglesia. Pero no hay un corazón real y sincero de hacer sacrificios, de hacer a un lado las cosas terrenales con tal de buscar el rostro de Dios. Es un corazón que está centrado en las cosas de este mundo. No hagáis tesoros donde el orín y la polilla corroen. Haced tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, dijo el Señor. Otro síntoma: cuando no se puede mirar a los demás sin fijarse en sus bienes. Y aquí es interesante, porque si esta persona tiene, soy amigo. Depende de cómo se viste, si me cae bien. Pero si no se viste así, nada. Eres un codicioso. ¿Por qué? Porque solamente te relacionas con las personas con las que tú desearías tener tales cosas. Pero si una persona de baja condición, humilde, que no tiene mayor cosa, y lo desprecias en tu corazón, arrepiéntete, porque eres un hombre, una mujer codiciosa. Cuando no puedo fijarme en otra cosa, no, pues yo quiero tener una comunión con esta persona por una comunión de amistad. No, pero es que él tiene el carro que yo quiero, él tiene el carro de la... No, porque él tiene tales posesiones, entonces al final es un asunto de puro interés codicioso. Entonces hemos visto básicamente lo que describe, cómo se puede describir a alguien codicioso. En segundo lugar, veamos las perspectivas que tiene el Nuevo Testamento con alguien codicioso. ¿Qué nos habla el Nuevo Testamento de lo que tienen codicia? Y vamos a buscar, por favor, 2 de Corintios. ¿Qué nos dice las Escrituras? En primer lugar, no de forma jerárquica una vez más, sino de forma general. Pero una de las cosas que nos habla las Escrituras del Nuevo Testamento en cuanto a la codicia es que es un pecado que amerita la expulsión de la membresía de la iglesia. No solamente adulterar, fornicar, defraudar, también el codicioso no debería estar dentro de la iglesia. Segunda de Corintios, Primera de Corintios, me confundí. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. No tengan comunión con alguien llamándose hermano, incurra en este tipo de pecado. Capítulo 6, versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Efesios 5:5.
porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, fíjense, aquí hay algo interesante, el avaro es igual a un idólatra, es alguien que ama cualquier cosa menos a Dios, ¿sí? Coloca ese asunto material o esa persona o esa posición, lo ama más que a Dios, lo coloca en el lugar que a Dios le corresponde en el corazón, es un idólatra. O avaro que es idólatra, porque sabéis esto, que ningún fornicario, ningún avaro, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No solamente iglesias que aceptan dentro de los miembros aquellos que son codiciosos, que de alguna manera pueden llegar a manifestar este pecado, obviamente, eso hay que corregirlo, eso hay que disciplinarlo, eso hay que llamarle con paciencia, amonestar, porque es un pecado, todos somos pecadores, ¿verdad? El hecho de que esta persona pueda estar luchando con ese pecado no implica de que hay que desecharla inmediatamente. Pero una persona impenitente que incurre una vez más en este pecado, la palabra de Dios dice, apártese porque ese de verdad no tiene parte en el reino de los cielos. ¿O usted cree que Dios es codicioso? Usted se parece a Dios. No solamente miembros de iglesia, pastores que son codiciosos, que están pendientes del dinero y de las posesiones de otras personas y usan de palabras fingidas, como dicen las escrituras, para, digamos, como decimos aquí, para engatusar, para engañar a las personas para que le den sus posesiones a ellos. Esos no son verdaderos pastores. De hecho, lo segundo que debemos decir es que la codicia impulsa a los que promueven un falso evangelio. Los que promueven un falso evangelio, lo que los mueve, lo que los motiva es un corazón codicioso. Un corazón codicioso. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos desde el versículo 1 para que entiendan un poco aquí. Pero hubo también, que dice, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 14. Hablando de estas mismas personas, de estos falsos profetas, falsos maestros. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a sus almas inconstantes, tienen el corazón habituado ¿a qué? A la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Conocen ustedes la historia de Balaam? Balaam, un profeta de Dios. El pueblo de Israel estaba en el desierto, iba a pasar por Moab, por las tierras de Moab, y el rey de Moab, llamado Balac, llama a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios, a Israel, que iba a pasar por allí. Balaam, al principio, aparentemente se ve una persona íntegra, piadosa. No, bueno, yo voy a decir solamente lo que Dios me diga. Pero en su corazón definitivamente quería la recompensa que Balac le estaba dando o le iba a dar. De hecho, iba con la intención de maldecir al pueblo, de maldecirlo. Solamente que
la asna o la burra le habló, le dijo, ¿verdad? Para que él entendiera que Dios estaba allí, que él entendiera que no debía hacer lo que Dios le diría. Finalmente Balaam termina bendiciendo al pueblo de Dios, lo hace 2 o 3 veces. Termina bendiciendo y Balac se molesta con Balaam. Hasta ahí queda la historia. Sin embargo, eso es en números 22, 23, 24. Pero más adelante vemos que el propio Moisés le termina diciendo al pueblo cómo se les ocurre a los hombres del pueblo ir y buscar las hijas de Moab, porque lo hicieron como un consejo de Balaam. Finalmente, el consejo de Balaam era, bueno, como no pude obtener lo que Balac me quería dar, entonces encubiertamente yo le dije la manera en cómo ellos iban a fallarle a Dios. Y era yéndose, casándose con las mujeres moabitas. Eso es en sentido general, por eso es que habla de que tienen un corazón codicioso, dejan el camino recto para seguir el mismo camino de Balaam. Es decir, no se quedan íntegros dando la palabra de Dios, sino que hacen cualquier maroma para ganar los bienes materiales que se les esté ofreciendo en ese momento. Es decir, me ofrezco el mejor postor. ¿Sí? Si una persona quiere que se predique aquí de tal cosa, bueno, déme lo que me corresponde y yo predico lo que usted quiere oír. Hay falsos maestros, falsos predicadores, falso evangelio, sobre todo el evangelio de la prosperidad. No le llamemos evangelio de la prosperidad, llamémosle la falsedad de la prosperidad, porque no es un evangelio, ¿okay? Es una falsa. Dios no promete tal cosa como lo promete esa gente. Ellos son codiciosos, son culpables de esto y tratan de embaucar, tratan de engañar a todas las personas sin darse cuenta, ¿verdad? Las personas no se dan cuenta que los están engañando. Y usan, dice, palabras fingidas. Es decir, tuercen las escrituras de tal manera que es evidente su corazón codicioso de tener las posesiones que tienen los otros. O un hermanito que cree que tiene derecho sobre los bienes de su otro hermano en la fe y entonces le dice, dame esto, dame aquello, dame lo otro. También es un codicioso, ¿sí? Porque si a mí me ofrecen algo, yo lo recibo con buen corazón, pero yo no tengo por qué estar pidiendo, ¿verdad?, a un hermano, a menos que él quiera darlo de su corazón. Es otra cosa, ¿sí? Dios le ha otorgado bienes materiales a mi hermano y él es administrador de las cosas que Dios le ha dado. Si no me lo ha dado a mí, se lo ha dado a él. Yo debo respetar su mayordomía. Igualmente Dios me ha dado cosas a mí. Yo debo hacerlo, obviamente, con un corazón liberal, dadivoso. Debo hacerlo para el bien de los otros. Pero es algo que Dios dice, yo se lo dejé a él y él lo va a administrar. ¿Qué más dicen las Escrituras de la codicia en el Nuevo Testamento? La codicia es un tipo de adicción, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Segunda carta a Timoteo 3, ¿sí? Versículos 1 al 2. ¿Okay? Creo que me faltó escribir algo allí también. Pero las Escrituras hablan de que una persona que es vencido, ¿verdad?, se convierte en esclavo. ¿Cómo? Gracias. Segunda de Pedro.
Ok, ¿cómo? Vamos desde el 18. Hablando de estas mismas personas, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces ellos supuestamente declaran libertad de algo, pero ellos mismos son cautivos de sus propios corazones codiciosos. Y lo otro que dicen las Escrituras es que la codicia es un síntoma de un corazón idólatra. Ya lo dije anteriormente con un versículo, pero vamos a usar otro versículo para corroborar esto mismo. Colosenses capítulo 3. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia, que es idolatría. Ya lo vimos anteriormente que la codicia es idolatría. Y la codicia es la raíz de todos los males. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema no es el dinero ni tener dinero, el problema es el amor al dinero. Que tu Dios sea el dinero es una idolatría. ¿Ok? Eso es lo que nos enseña de manera general las otras cartas del Nuevo Testamento. Pero ¿qué dijo Cristo Jesús en cuanto al 10º mandamiento? Para ir finalizando el estudio de hoy. Número 1. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús declaró que este 10º mandamiento, la codicia, disminuye y debilita el hambre por Dios. Mateo capítulo 13. Allí en el momento cuando el Señor está hablando acerca de la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 22. Ahora está explicando la parábola del sembrador. En el 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando tenemos un corazón codicioso, que solamente estamos pendientes de las cosas terrenales, la palabra de Dios se hace infructuosa en nuestros corazones. Qué mal, qué desperdicio es que estás expuesto a las Escrituras, estás expuesto a la predicación de las Escrituras y que no tengas ningún provecho porque tienes un corazón codicioso. Lo que te hace el corazón codicioso. La codicia siempre tiene un poder sobre nuestros corazones. En el mismo Mateo, el Señor Jesucristo declaraba, capítulo 6, versículo 21. Porque de 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Algunos podrán preguntar en esta mañana: ¿cómo hago para tener riquezas en los cielos? Si el Señor me manda a que no me afane por tener riquezas aquí, sino riquezas en los cielos, ¿cómo hago eso? Apocalipsis capítulo 3, vayan conmigo. Apocalipsis capítulo 3. Y aquí el Señor hablándole a la iglesia de Laodicea, una iglesia
que se creía autosuficiente, tan autosuficiente que dejó a Cristo por fuera. Fíjense en el versículo 16. Pero por cuanto, capítulo 3, 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así piensa alguien que supuestamente es rico. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Solamente me enfoco en esa palabra, en esa parte. La riqueza del Señor se obtiene de Él mismo. Cuando tú buscas al Señor con todo tu corazón, buscas hacer su voluntad, la palabra de Dios dice, estás depositando riquezas en los cielos. Ahora, el codicioso dirá, bueno, ahora me voy a enfocar en tener riquezas en los cielos. No es por tener riquezas, porque la riqueza del cielo es Dios mismo, ¿sí? Es decir, mi riqueza será mi entendimiento cada vez mejor de mi Señor, mi deleite en saber quién es mi Dios, y que cuando yo esté con Él, estaré pleno porque estaré junto con mi tesoro que es mi Señor. No son cosas materiales. Cristo nos dice, compra de mí oro, plata, piedras preciosas. No es una compra de esa como entendemos, sino que el Dios mismo es ese tesoro. Entonces, la codicia tiene un poder grande sobre nuestros corazones. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ahí está tu centro del ser. Y en último lugar, el Señor Jesucristo declaraba que la codicia nos hace pensar erróneamente. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículo 15. Fíjense que es el tiempo donde está el rico insensato. En la parábola del rico insensato. Le dijo uno de la multitud, versículo 13, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El mundo, la sociedad nos enseña, si tú posees más, eres más importante, eres mejor. El mundo, realmente, el hombre, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene. No consiste, es decir, cuando hay un corazón codicioso nos hace pensar erróneamente de las personas. No estamos pendientes de la persona, sino de las posesiones de la persona. Entonces yo soy amigo porque tiene. Entonces es un gran pecado delante del Señor. ¿Cómo podemos evitar la codicia? ¿Cómo evitamos la codicia? Número 1, fortalécete en fe. Hebreos 13:5. Fortalécete en la fe. ¿Qué tiene que ver la fe con un corazón codicioso, pastor? Hebreos 13. Muy interesante lo que dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Fíjense el autor de Hebreos. Él dice, tu costumbre sea sin avaricia. ¿Cómo hago para contrarrestar esto? Recordando que Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces afírmate, fortalécete en la fe. La fe no es un deseo de que mañana se van a resolver las cosas. La fe es la confianza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Si Él lo dijo, yo confío en eso. Eso es fe.
tenga fe que mañana se le va a dar ese negocio. No, eso es optimismo. No es malo tener el deseo de que mañana me vaya bien, pero eso no diga eso fe. Yo tengo fe que las cosas se van a arreglar. Eso no es fe. Fe es la confianza absoluta y plena que tengo en las promesas de Dios. Entonces, tu costumbre sea sin avaricia. Para eso, recuerda lo que Él dijo. Está contento y recuerda lo que Él dice. Entonces se relaciona fortalecerse en la fe para contrarrestar el corazón codicioso. Número 2. Practica el contentamiento. Filipenses capítulo 4. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. El pastor, el apóstol puede tener tiempo que pasa hambre y sigue siendo apóstol del Señor y pasa hambre. Dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos encanta esa frase. Pero eso está dentro del contexto de contento con lo que Dios te provee hasta ahora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esto, aunque sea poco, soy agradecido. Y si es mucho, también debo ser agradecido al Señor, porque no siempre vamos a tener mucho. Eso es lo que dice Pablo. El apóstol Pablo padeció escasez, padeció necesidades, pero también disfruto de abundancia. Y no es malo, no es malo. Sin embargo, hay que practicar el contentamiento. Yo no estoy contento cuando las cosas van bien y cuando hay abundancia. Yo estoy contento con lo que Dios provee. Sí, eso no significa que yo debo quedarme en la casa y gracias, Señor, por lo que me diste y no hago más nada. No, es, Señor, según mi esfuerzo, esto es lo que tú has prosperado, gracias. Si es un poco, gracias, Señor. Yo sigo trabajando, tú eres el que me provees. Y si sigo trabajando y Dios provee mucho, gracias, Señor, es tu provisión, no es mi trabajo, es tu provisión por medio del trabajo que tú me mandas a hacer. Buscar primero la prosperidad de nuestras almas. Hermanos, tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Este es el anciano Agallo, ¿okay? No es un animal, una persona se llamaba así. No vayan a creer que Juan estaba tan entusiasmado con los animales. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Fíjense lo que él le deseaba. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Si yo orara por cada uno de ustedes, si yo orara por mí, Señor, que yo prosperara según como prospera mi alma, ¿cómo estaríamos? ¿Está prosperando tu alma? ¿Cómo hago para prosperar mi alma? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las otras cosas serán por añadidura. Prosperar el alma es afianzarse en el conocimiento del Señor, amar más al Señor. Esa es la prosperidad del alma. Solamente el Señor puede satisfacer el alma. Pero imagínense que todos el Señor disponga, porque hoy en día hay una... gracias al Señor, de verdad, porque los que prosperan realmente no prosperan el alma, ¿sí? Eso es lo que vemos comúnmente. Y muchos que prosperan el alma no prosperan físicamente. Pero que si esta regla fuese totalmente ejecutada por el Señor al pie de la letra, imagínense cómo estarían nuestras vidas. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud,
así como prospera tu alma. Es decir, lo más importante es la prosperidad del alma. Si yo busco primero la prosperidad del alma, ya lo demás me evito de un corazón codicioso. Y por último, debo ser dadivoso. Si el Señor me provee poco, debo ser generoso. Si Dios me provee mucho, debo ser generoso. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Versículo 17. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17 y 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Ahí no está diciendo, hermanos, a los ricos de este siglo que se vuelvan pobres. No, que no depositen su confianza en las riquezas, sino en el verdadero Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No está mal que alguien que tiene posesiones disfrute de las posesiones, una bendición de Dios. Y el codicioso no debe estar, ay, porque él lo disfruta, ay, que no disfrute nada de lo que tiene. Es un corazón codicioso. Pero la palabra de Dios no nos manda a esperar que el que tiene mayores posesiones quiebre. Ay, ahí sí, ¿verdad? Estamos todos iguales. No, nada de comunismo, nada de socialismo. Para que la disfrutemos, que haga bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, ser generoso y dadivoso, compartir, no que me impongan el compartir, sino que yo lo hago con un deseo genuino. La palabra de Dios dice, estás atesorando en el cielo. Muy bien, entonces, ¿cómo hacer para no tener un corazón codicioso? Fortalécete en la fe, practica el contentamiento, busca la prosperidad realmente de tu alma, que tu centro, tu mente esté centrado allí, y sé generoso y dadivoso con lo que Dios provee.